Hola amigos, hoy en la sociedad que vivimos vemos como muchos pretenden avanzar de forma populista, ofreciendo grandes cambios que llevarían a todos a la felicidad y la vida plena. Y aunque pareciera que muchos siguen por ese camino, encontramos la posibilidad de girar en otro sentido, donde podamos razonar por nosotros mismos de forma libre y siempre con respeto y con bases. Es por esto que hoy partimos con un lindo proyecto, con un programa de entrevista que sirva para obtener un nuevo punto de vista y no solo el que nos ofrecen los actuales medios de comunicación. Por lo tanto, sean todos ustedes bienvenidos a la curva correcta. Hola amigos, bienvenidos al primer programa de la curva correcta. En el día de hoy tenemos un espectacular invitado, creador de la biocuántica, ufólogo, director de televisión, politólogo, y yo le agregaría un término, historiador, porque de las personas que yo conozco es el que más domina la historia y todos sus conocimientos. Con ustedes, don Alberto Urquiza. ¿Cómo está Alberto? Muchas gracias, compadre. Gran presentación, te la agradezco. Me siento un amante de Chile y dentro de ese amante de Chile también un hombre que ha vivido una experiencia muy grande y que reconozco que debemos aprender más, mucho más, para saber de nuestras raíces, de nuestras bases ideológicas, de lo que creemos en nuestra libertad, en nuestra nación, en nuestro amor patrio a la bandera. Y la verdad es que tenemos tantos conflictos que esto que vamos a conversar hoy día va a ayudar para que otras personas puedan sentar las bases del pensamiento, de la creencia, en un espacio maravilloso llamado Chile, con todo el antecedente ancestral que nos lleve a reconocer lo que está pasando hoy en nuestro país. Así que gracias, compadre, por su presentación, se le agradezco. Y eso, lo que tú dices, es una de las razones por la que partió este programa. Es contar la otra cara de la moneda, porque hemos dado cuenta que los medios de comunicación, en la radio, en todas partes, se cuentan una pura parte. Queremos contar la otra historia. Y hoy día quiero preguntar y quiero que me cuentes un hecho, un episodio de nuestra historia bastante complicado para muchos. Quiero que nos hables de los 1000 días de Salvador Allende como presidente de Chile. ¿Por qué llegó al poder? Todo lo que pasó antes, lo que pasó durante, hasta el golpe militar. Me gustaría que nos contara Alberto y que nos cuente a todos los que nos ven cómo partió todo esto. Este es un problema histórico global, este es un problema político que viene desde antes de la Segunda Guerra Mundial y ante una instancia que es muy compleja porque es nueva. Es el establecimiento del poder de una ideología nueva que se llama el socialismo comunista. Es la estructura dentro del sistema democrático de una idea socialista que se fundamenta en la institución del comunismo y que nace ya en 1917 con la revolución contra el sistema de Kerensky que había derrocado al zar en 1917-18. Y que eso, naciendo y construyendo en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la base instrumental de la ideología que nos lleva simplemente a tener un conflicto nosotros. Nosotros en Chile vivimos esta experiencia. Muchos historiadores, sobre todo de extrema izquierda, quieren negarlo. No, todo lo que pasó en Chile no tiene nada que ver con lo internacional, no tiene nada que ver con lo que ocurrió en el mundo antes de que pasara en Chile. No, señores, mentira, eso es falso. Tienen tanto terror a que se les desvele esta máscara falsa que nos trata de mostrar que las cosas ocurrieron solo en nuestro país y no en otros lados. Es parte del ocultamiento de ese engaño que nos lleva a vivir un conflicto hoy día, en estos años 2020, donde uno está pasando momentos muy difíciles. Fíjense que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los aliados vencen a los nazis y a los grupos fascistas, en ese momento se instala en Alemania una nación dividida. La mitad de Alemania queda en manos de los aliados occidentales y la otra mitad de Alemania, con Berlín incluido, queda en manos de la Unión Soviética. Esa ciudad de Berlín, a su vez, que está dentro de la parte oriental comunista, queda dividida en varias partes. Francia, Inglaterra, Estados Unidos y la Unión Soviética. Ese lugar es el centro de la capital de Alemania donde se genera el Plan Marshall, que pone en práctica la construcción, la reconstrucción de una Alemania totalmente destruida por la guerra. Pero había un problema. Estamos hablando de 1945. La ideología comunista ya dominaba completamente Alemania Oriental, que se llamaba Alemania Democrática.
pero que era comunista, que democrática no tenía nada. Sí. Y en ese momento, en 1948, el Plan Marshall fija una nueva moneda, la estructuración de un nuevo sistema económico que va a ser el que va a explotar lo que se llama el milagro alemán. Pero resulta que la Unión Soviética, que tenía el control de esta nación, se opone. Y en ese momento se dan cuenta que Alemania estaba siendo mantenida por los occidentales, estaba siendo financiada por el dinero que llegaba de los capitales del Plan Marshall y de los países aliados, no comunistas. Y ellos se oponen a que esto ocurra. Dicen, no, nosotros tenemos que seguir recibiendo el dinero de los países occidentales. Y en ese instante se produce el bloqueo de Berlín, donde en Berlín, producto de esta guerra económica, de una situación en crisis, producto de una guerra, en la cual ellos quieren tener el poder manejando el dinero de los demás, qué cosa extraña, mira cómo se repiten las cosas en el tiempo, nos damos cuenta, es impresionante darnos cuenta que ocurre exactamente lo mismo, que hay que aprender la historia. Ellos bloquean completamente Berlín, lo cierran, y no me refiero a que le pusieron un cartelito con una winchita, tanques, piezas de artillería y tropas armadas rodearon completamente toda la ciudad de Berlín en la parte que mantenían los aliados. Y durante prácticamente 11 meses, Estados Unidos, Inglaterra, Francia y todos los demás países aliados tuvieron que hacer un puente aéreo y con aviones tenían que o lanzar comida, lanzar todos los productos necesarios para la sobrevivencia de la gente en Alemania, que no quería ser parte del comunismo y que estaban siendo sometidos por el hambre para que pudieran mantenerlos los aliados y no el sistema socialista. Eso, ocurriendo entre 1948 y 1949, nos sienta las bases para que sepamos cómo opera el comunismo siendo mantenido por los demás, por sus enemigos, a los que ellos quieren destruir para implantar su sistema. Pero hay más. Para que lleguemos a lo que ocurre aquí en Chile, con el presidente Salvador Allende, con el sistema socialista que empieza a instaurarse en la educación como un adoctrinamiento maravilloso, muy bien planificado por la Escuela de Frankfurt, 1928. Eso ocurre en un momento porque en 1955, Nikita Khrushchev, el primer ministro de la Unión Soviética, ya causando una limpieza con una escoba después de la muerte de Stalin, empieza a limpiar completamente, trata de hacerle un rostro nuevo, un rostro democrático al sistema comunista. Y este gallo crea algo que es brillante. Se llama coexistencia pacífica. La coexistencia pacífica es que el comunismo, a partir de Khrushchev, puede estar dentro del sistema democrático sin ningún conflicto y podemos efectivamente vivir en paz y armonía. Coexistencia pacífica. En el comunismo, la palabra pacífica es el eslogan para borrar la violencia que tienen todos sus actos, desde lo ideológico, lo educacional, lo militar, todo lo político que se realiza. Y a partir de ese momento yo diría que la democracia firma el acuerdo de que simplemente es su fin, porque no comprenden lo que están firmando. Los occidentales no entienden que no es el término de una guerra donde todos nos vamos a portar bien, sino que significa que dentro del sistema democrático a partir de 1959 hay una instauración poderosa para enquistar la democracia y destruirla desde adentro. En ese marco es en el que nosotros empezamos a desarrollar la historia de Chile. Alberto, ¿qué papel tenía Estados Unidos en este momento de la historia? Estados Unidos era la potencia más grande, era el país que derrotó a Japón solo, bueno, obviamente con Inglaterra, pero solo, era su influencia, su poder el que lo hizo, fue el poder que mantuvo económicamente a Inglaterra y que impidió con las armas, que a pesar de que los submarinos nazis hundían cuanto barco se cruzaba, ellos lograron llegar con tanques, aviones y con combustibles para poder abastecer la defensa de la Gran Bretaña. El Reino Unido realmente se sostuvo por Estados Unidos, y posteriormente en esta guerra, Estados Unidos nace fortalecido. ¿Por qué? Porque adivinen cómo crecen los países democráticos. Crecen en base al capital, crecen en base a la inversión. Y Estados Unidos reformó toda su economía en un sistema productivo gigantesco, donde producían cientos y miles de barcos, aviones, de tanques, de armas, en forma diaria y mensual, que lo puso a la cabeza de la economía. Es decir, en ese momento, la economía de guerra fue la que desarrolló, explotó absolutamente más que en todos los demás países, por un motivo muy simple.
en Estados Unidos no había guerra. Los otros países no podían hacer lo mismo porque sí había guerra, en Inglaterra, en Francia, etc. Había guerra, ellos no tenían guerra, y por eso pudieron desarrollar toda su economía, y en base al desarrollo de la economía provocaron el cambio maravilloso que trajo el crecimiento de las clases medias, que trajo el crecimiento de la tecnología, que trajo el crecimiento de la intelectualidad en base al desarrollo del conocimiento, y que obviamente puso a Estados Unidos como la principal potencia del mundo, de la cual la Unión Soviética quería ser la contraparte. Es decir, ellos querían ser, en base al capital, la nación poderosa, la nación principal en el desarrollo productivo, en el desarrollo industrial, y por eso llega incluso la carrera espacial. La carrera espacial era para demostrar que la Unión Soviética, que el socialismo era más grande y poderoso que el capitalismo. De por ahí Y parte la demostrar Guerra que Fría, ¿no es nosotros, cierto? La Guerra Fría parte de eso en esa época. todo lo que estamos hablando, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, el inicio de este conflicto en Berlín, la coexistencia pacífica, es todo lo que nosotros llamamos la Tercera Guerra Mundial. Y esa Tercera Guerra Mundial fue real. Y yo creo que si nosotros nos damos el tiempo, vamos a mostrar en algún momento un gráfico de la cantidad de gente que murió producto de los distintos países, incluso Chile, Argentina, Perú, Uruguay, Paraguay, Venezuela, etc. Todos los países donde participó la guerra, Tercera Guerra Mundial, para mí la Tercera Guerra Mundial, la Guerra Fría, los muertos son tantos o más de los que hubo en la Segunda Guerra Mundial. Es impactante el darnos cuenta que ni Estados Unidos ni la Unión Soviética se ensuciaron las manos, pero nosotros salimos sucios. Nosotros estamos viviendo una historia que no es nuestra. La ideología del socialismo, la ideología marxista económica, no es nuestra, es de ellos. Era parte de ese conflicto en la cual a nosotros nos gusta la democracia, nos gusta la república, nos gusta la libertad, entendamos, es nuestra esencia, el ser libres. Y justamente a lo que se enfrentaban en la Guerra Fría es la libertad contra el totalitarismo absolutamente opresor. ¿En qué? En todo, en la economía, en la educación, en la salud, en todo lo que significa la Guerra Fría, tal como dices tú, es lo que nos lleva hoy día a esta conversación. ¿En qué momento ya empieza a todo este tema después de la Segunda Guerra Mundial, en qué momento ya empieza a llegar a Chile todo su estallido, por decirlo de alguna forma? Esta hermosa palabra. Sí, fíjate que es un estallido. Es un estallido tal vez menor, tal vez una cosa que no se logra captar de manera tan clara. Primero es un estallido cultural, y además que se provoca simultáneamente con un cambio en muchas cosas sociales a nivel global. Por ejemplo, el beneficio que tienen las mujeres de ser reconocidas como trabajadoras, de ser reconocidas como profesionales, donde las mujeres empiezan una lucha muy fuerte para lograr el beneficio igualitario del voto, que no lo teníamos en Chile. La mujer, veamos, hace 100 años atrás, la mujer tenía que estar en la casa. Y para muchos hombres pensar que la mujer iba a salir y iba a dar su opinión en un voto era prácticamente un insulto a la estructura de la familia. Esa era la realidad antigua. Hoy día el mundo, desde lo económico, con tantas mujeres trabajando en la Segunda Guerra Mundial, con tanta gente, tantas mujeres que estaban haciendo labores productivas e intelectuales, se abrió un mundo totalmente distinto del cual el socialismo también se aprovechó. En lo laboral, Chile vendía su cobre a un muy bajo precio, producto de la guerra. Es decir, Chile empezó a desarrollarse, y en la educación, tal como en la cultura, fue donde fue más permeable, donde empezaron a entrar estos enquistados, estas personas que, muchas equivocadas, pensaban que eran comunistas y que entraban a un beneficio para que ese comunismo, ese socialismo, empezara a desarrollarse en Chile de manera estructurada, de manera fuerte. Si empezamos a analizar lo que pasó antes, nosotros tuvimos una república socialista en 1932. O sea, ya hubo intentos absolutamente muy fuertes de que no tengamos claridad en que esto ocurría desde antes. Este mundo actual, este mundo moderno, ya en los años 50 en la educación, se empezó a poner muy serio, se empezó a transformar en un eje violento, brutal, salvaje. Y ya en los años 60, durante el gobierno del presidente Jorge Alessandri, empiezan a crearse en las universidades, principalmente en la Universidad de Concepción, los movimientos como el Espartaco, que están los mismos líderes del MIR, Miguel Enrique, Pascal Allende, que son los que estructuran los asaltos, los asesinatos, las incautaciones de dinero, las recuperaciones de dinero, asaltos, robos, asesinatos, de tanta gente que empezó a sufrir ya desde el año 1965. Esos son los mismos que ahora son héroes, ¿no es cierto? ¿Cómo? Esos son los mismos que ahora los llaman héroes. Sí, pero si eran criminales.
O sea, perdón, para mí no me importa que sea un gran ingeniero, un gran abogado, o que sea una persona que humildemente salió de su casa, pero cuando llegan a hacer asaltos, a asesinar personas, ¿alguien no se acuerda que en el gobierno del presidente Eduardo Frei Montalva, estos movimientos de ultraizquierda intentaban secuestrar aviones o secuestraban aviones para llevárselo a Cuba, que era un lugar maravilloso, un paraíso divino donde tenemos todo lo que queríamos, y ellos, había un dicho común, uno se subía a un avión, a Cuba, chico. Entonces, eso parece un chiste, pero era verdad. Bueno, aquí en Chile, en el aeropuerto de Pudahuel, hubo un secuestro de aviones, un intento de secuestro de un avión, LAN Chile, donde una de las azafatas quedó mutilada de por vida, quedó paralítica producto de la violencia del asalto, no de la policía que es tan violenta, de los delincuentes que posteriormente fueron detenidos y que estando en la cárcel el presidente Salvador Allende los indultó como jóvenes idealistas, porque su estructura ideológica es distinta a la nuestra. Es decir, ahí se demuestra, como en la historia, en lo anterior, se demuestra cómo ellos ven el mundo de una manera distinta y que tratan de hacer que los demás vivan ese mismo mundo. Qué bonito. Oye, y ya estamos, estamos hablando de los años 60 más o menos. Sí, estamos en los años 60. Fíjate, un detalle. Cuando nosotros hablamos de la subversión, del terrorismo, de los jóvenes idealistas, de la revolución socialista, fíjate que había campos de entrenamiento guerrillero en Chile, en los años 60, durante el gobierno del presidente Eduardo Frei Montalva. Hay gente que ha dado entrevistas a periodistas importantes chilenos y le ha declarado cómo hicieron ellos eso, las armas que recibían de Cuba, la instrucción de entrenadores, de oficiales cubanos que venían a Chile. Posteriormente, todavía me acuerdo del Puelche, famoso, ese barco que lanzaba armas, era un barco cubano, que lanzaba armas para que los guerrilleros chilenos las tuvieran. En democracia, el comunismo buscaba la revolución por las armas y por la fuerza. Ese era el único objetivo de la ultraizquierda, tomar el poder a través de la revolución. Y ahí no había gente buena para ellos. Existían solamente los que ellos podían victimizar, las personas que ellos iban a asesinar, carabineros principalmente, y trabajadores, porque muchos se olvidan de que ellos asesinaban a los trabajadores, y lo hicieron. Cosa de poner los nombres y te vas a dar cuenta los cientos, no un par de decenas, cientos de personas trabajadoras que fueron asesinados durante las acciones subversivas, durante las acciones terroristas de la ultraizquierda desde los años 60, durante los comienzos de los años 70 en el gobierno del presidente Salvador Allende y posteriormente. Cuando uno ve eso, uno piensa, pero eso no es lo que a mí me enseñaron. No, por supuesto, porque se idealiza a las personas. Por eso esos jóvenes idealistas no son jóvenes idealistas, son jóvenes que están absolutamente comprometidos en una guerra irregular para destruir el sistema democrático y transformar el sistema democrático en una guerra civil a un sistema socialista. Ellos lo hicieron. Campos de entrenamiento acá en San José de Maipo, en la zona de la región metropolitana, que hasta el día de hoy tenemos la posibilidad de estar ahí. Perteneció posteriormente a la Escuela Femenina del Ejército, hoy día pertenece a otra institución, en un lugar gigantesco. No se crean que eran dos chozas, no, no, no. Estructuras absolutamente bien organizadas, porque el dinero que fluía para generar este Estado revolucionario era impresionante. No crean que era gente pobre, era gente de mucho dinero, pero que se comprometían con esta ideología para establecer la revolución armada, de la cual, como existía la coexistencia pacífica, paralelo a esto, aparece la política ya en los años 50, donde hay un líder, y hay uno solo. No, uno no puede hablar que hay muchos líderes. Está solamente Salvador Allende, que ya en el año 52, 58 y 64 logra presentarse a la candidatura de presidente y las pierde, gracias a Dios. Pierde las elecciones. Roberto, Salvador Allende no creo que haya sido un aparecido en la política de esos años. Yo creo que él tenía algún cargo o era netamente un aparecido. No sé. No. Él fue diputado, fue senador, fue un hombre que tenía mucho poder, tenía un manejo a través de un liderazgo. Pero no lo entendamos como ese liderazgo en el cual él es el presidente del partido que maneja todo. No, él es el líder. Era el líder como uno en un momento determinado, y guardando las distancias, el Ricardo Lagos en su momento. Entonces, él tenía una capacidad de lenguaje, tenía una prosa. O sea, es cosa de escucharlo, por favor, hay que darse el tiempo de escuchar a las personas, aunque hayan hecho mucho mal.
hay que escuchar a Salvador Allende, en el tiempo hay que escuchar lo que dijo Benito Mussolini, hay que escuchar lo que decía, con traducción Stalin, hay que escuchar lo que decía Adolfo Hitler, hay que escuchar lo que decían muchos presidentes de Estados Unidos o de Francia en su momento, Charles de Gaulle, el presidente Eisenhower, Kennedy, hay que escuchar lo que dice. La prosa que tenía el presidente Salvador Allende era espectacular. El gallo hablaba muy bien, pero era un burgués imperialista, lo lamento. Él dijo en un momento, cuando murió Stalin, que había que hacer la revolución y había que lanzar por la borda del barco las banderas de la patria para establecer el Estado socialista. Palabras de Salvador Allende, no mías. Lanzar por la borda las banderas de la nación, de la patria, para establecer la revolución. Era un comprometido con la extrema izquierda, era un comprometido con la revolución comunista, absolutamente, pero lo hacía desde la democracia, dentro de esa coexistencia pacífica, donde desde adentro del sistema, ya en los años 40, 50 y obviamente en los 60, él se iba transformando como ese líder social, esa persona buena que tenía una conexión con el mundo del trabajo, que tenía una conexión con la gente, con las mujeres en las casas, con la gente trabajadora, y que provocó el engaño del 36% de la población que votó por él. Porque nosotros cuando llegamos al tema que estamos conversando, es ¿cómo puede ser que un tipo así llegó a sacar la máxima mayoría? No lo hizo. Él solo obtuvo 36,2%, nada más. Me gustaría saber cómo fue esta campaña presidencial, pero antes que me respondas, te quiero invitar a la mejor licorería de la Florida. Ubicada en Jerónimo Alderete, 1799, está el Castillo del Licor. El Castillo. Gran variedad en vino, gran variedad en cerveza. En el verano, la cerveza helada, la bebida helada siempre va a estar, y en esta época un vino, ¿quién no se va a querer tomar un vino? En la nochecita, una gran variedad en vinos está en el Castillo del Licor. Castillo del Licor, la mejor licorería de la Florida. Ahí va a estar nuestro amigo Francisco esperándonos para ofrecernos algo. Así que están todos invitados. Entonces, cuéntame, Alberto, cómo fue esta campaña, porque si bien Salvador Allende ya había sido derrotado en 2 o 3 candidaturas antes, elecciones antes, ¿qué pasó en esta elección que lo sacó ganador? Fíjate que voy a extrapolar dos situaciones. En Chile, en las últimas 4 elecciones han salido las mismas personas. Michelle Bachelet, Sebastián Piñera. Michelle Bachelet, Sebastián Piñera. En el año 1970, la campaña fue muy intensa porque el presidente Eduardo Frei quería que una persona continuara su trabajo. Su revolución en libertad la quería seguir. Quería llegar a esa construcción del Estado demócrata cristiano que iba a permanecer por mucho tiempo. Pero lamentablemente no había líderes como Eduardo Frei. La verdad es que había un líder que era él. Si hubiera existido la reelección, probablemente muchos habrían logrado que en un momento él hubiera sido reelecto, en ese instante. Pero no fue así porque la Constitución chilena no lo permitía. La única manera era ganar la elección con el 50% más uno de los votos, o en el caso que hubieran 2 candidatos que no obtenían la mayoría, no importa el porcentaje que hubiera entre ambos, pero no ganaban con el 50%, era el Congreso Nacional el que elegía al candidato ganador. Por eso al principio se pusieron prácticamente todos de acuerdo en que el que ganara iba a ser respetado. Pero hay un problema. Habían 3 bandos donde estaba Radomiro Tomic, que preparando una campaña continuadora del trabajo del presidente Frei Montalva tuvo un conflicto. En esa época, en un Estado chileno absolutamente distinto al actual, no tiene nada que ver la realidad social, económica, laboral, funcional del país. Era un país súper subdesarrollado, con un 36% de extrema pobreza, con un 40% prácticamente de gente en estado de pobreza. Hablando de la extrema pobreza, no de la pobreza que ahora extrema pobreza. Por eso hago la salvedad, porque tenemos que entender en qué país estábamos. Nosotros en los años 60 teníamos un país con un 40% de pobreza y 36% de extrema pobreza. ¿Cuál es la diferencia? El extremadamente pobre no tenía casa, no tenía alcantarillado, no tenía agua potable, no tenía luz eléctrica. Era muy difícil su sobrevivir porque sus casas normalmente eran de palos, plásticos, cueros y cosas así. Uno dice, no, estamos hablando de los indios. Sí, prácticamente. La gente vivía en un círculo alrededor de Santiago, que era el cordón Américo Vespucio, muy utilizado políticamente después, justamente por la extrema pobreza que tenían, donde los problemas ideológicos, principal de la izquierda, trataban de tomar a esa gente para que se fuera con ellos para hacer el Estado revolucionario.
Esa extrema pobreza cambió, porque hoy día en Chile no vemos en qué campamento, sin luz, sin alcantarillado, vive la gente. Entendámoslo claro, la gente hacía pipí en una pelela y salían con la pelela y a un canal tiraban el pipí. Hacían popó y a un canal tiraban el popó, perdón. Ese era solamente aproximadamente el 40% de los jóvenes que llegaban a octavo básico podían seguir siendo educados en esa época. Por favor, comprendamos lo que es esta extrema pobreza. La gente vivía en casas de madera, de cartón, de plástico, no tenían alcantarillado, no tenían agua potable, la gente no tenía ningún sistema decente de vida. La gente cuando Piso de hacía tierra, piso de en una tierra. pelea, la tiraba al canal, la tiraba afuera, a veces a la basura, una inmundicia. Por eso las tasas de salud eran tan malas en la gente, en la salud de la gente, perdón, la salud era horrible. Tomamos en cuenta que en el año 1970 aproximadamente, para no clavarle el clavo a nadie, Chile tenía una 68 años, era la edad promedio de la gente, o sea, 68 años, hoy día es más de 80. Entonces, ha cambiado mucho producto de una verdadera atención que ha habido a la gente. Esa extrema pobreza implicaba otra situación. La gente en Chile no tenía casa propia. Al no tener casa propia no tenía un arraigo a un lugar determinado y eran absolutamente utilizados violentamente, porque en todo este cordón que rodeaba Santiago era donde estaban los grupos anárquicos, los grupos violentistas, y la izquierda los utilizaba para ser ellos los que efectivamente estaban armando esta verdadera guerra civil. Eran los grupos que hoy día mismo se repiten, salen a la calle a hacer estos estallidos que en un momento determinado eran utilizados por la gente. Pero hay más. La educación en Chile, solo el 40%, estamos hablando de 1970, solo el 40% de la gente que llegaba a octavo básico podía seguir en enseñanza media. Solamente el 40% podía ser educado en enseñanza media. Es decir, el 60% restante llegaba solo hasta octavo. Pero no era el 100% de los niños, era solo el 75% de los niños. Nuestra educación era un desastre. Y eso mismo nos lleva a que, al ser una mala educación, siendo buena la que se ejercía, pero con un 25% de analfabetismo y con un prácticamente 70% de gente que estaba bajo el octavo básico, evidentemente nuestro sistema de educación era muy paupérrimo, muy malo, y que se había causado incluso un desastre en los años 1965, donde se aplicó la primera reforma educacional, que realmente generó una pérdida en la calidad de la educación que venía muy bien antiguamente, era para muy pocos, pero era muy buena en su calidad. Y eso se perdió a partir de la primera reforma que se hizo allá por los años 60, mediados de los años 60, por el gobierno del presidente Frei. Por lo cual Oye, Chile estaba en un muy mal pie. entonces sale electo Salvador Allende. ¿Y cómo parte su gobierno? O sea, primero, pongamos el momento exacto. Ujú. Ya Tomic llegó tercero, ¿Ya? el expresidente Jorge Alessandri Rodríguez, Alessandri volverá, 2AB, ese era el símbolo que utilizaban, tenía todas las de ganar, todas las encuestas lo daban de ganador, no había casi ninguna duda que Alessandri iba a ganar. Y la gente estaba tan confiada que miles de personas se fueron de vacaciones y no votaron. Se fueron de vacaciones a la playa, se fueron al sur, se fueron al norte, a la cordillera, y la gente no votó. ¿Y saben cuántos votos de diferencia? En una población de prácticamente 9 millones de habitantes, ¿saben cuántos votos de diferencia hubo Mínimo tiene que ser. entre Salvador Allende? 35.000 votos. 35.000 votos que marcaron una diferencia que llegó al Congreso Nacional, y en el Congreso Nacional, la verdad es que no era una lotería, era un juego político donde la democracia cristiana le ofreció un pacto de garantías constitucionales a Salvador Allende y la Unidad Popular. O sea, qué extraño que a alguien le ofrezcan un pacto de garantías. O sea, tú tienes que firmarme un acuerdo en el cual tú vas a defender la democracia y la vas a respetar. O sea, hay que ser muy tarado para creer que un ladrón va a dejar de ser ladrón porque te firma un papel. Que un comunista va a dejar de ser comunista porque te firma un papel. Salvador Allende lo dijo, después de que fue electo por el Congreso con los votos de la democracia cristiana. Esto se firmó por un acuerdo estratégico, era táctica. Había que tener el poder y después vemos lo que hacemos. Y lo que hicieron fue, imaginen lo que hicieron con el papel que firmaron del Pacto de Garantías Constitucionales. De esa manera llega. Y llega, 4 de septiembre, 1970, y comienza lo que se puede llamar un momento diferente, un momento ideológicamente muy fuerte donde la extrema izquierda utiliza los medios de comunicación
para poder atacar a los contrarios. Por ejemplo, ese titular de les volamos la raja, jajajaja. Era como una risa, pero cuidado, era un insulto, era una grosería, era un acto violento, pero a nadie le habían ganado ni le habían hecho eso, porque no había ninguna volada de ninguna cosa. Habían sido electos en el Congreso solamente con el 36,2% de los votos, con 35% de diferencia en los votos anteriores. Pero comienza un gobierno. Primero, inicialmente, digamos que fue como una fiesta. Los recursos del Estado empezaron a aplicarse y empezaron a dar trabajo a gente que no tenía trabajo. Entonces el desempleo empezó a bajar. ¿Pero a qué costo? Empezamos a tener un año bien bueno, fíjate, entre el año 70 y el año 71 fue un momento positivo, fue un momento bueno, porque la plata que había se tiró a la calle. No a través de bonos, pero a través de fundamentos económicos, de obras comunitarias, de obras del Estado, para carreteras, caminos y cosas así, y de empleos en las empresas del Estado. Y que hasta hoy nosotros tenemos lamentablemente consecuencias de eso. Por ejemplo, mi padre, Emilio Urquiza Cristi, era jefe de combustible de la Anchile. Él trabajaba con 5 personas en su oficina, 6. Y con esas 5 personas, 6 con él mantenía todo Cerrillo y Pudahuel, en este caso en Cerrillo, con los aviones LAN, los Carabel que tenían en esa época. Él fue tomado de ese cargo y lo mandaron a una oficina, a un subterráneo, en las oficinas principales, ahí en Cerrillo. Y cuando a él lo sacaron de ese puesto después del 11 de septiembre y volvió al lugar, en su oficina, en su departamento de combustible, habían 65 funcionarios. 65 funcionarios que hacían el mismo trabajo de los 6 del año 70. No vamos a decir que la Chile creció, que compraron 20 aviones más, ni uno. No, no fue así. Fue simplemente cargos políticos donde la gente salía a hacer manifestaciones, a hacer actos políticos. Esos hoy día se llaman exonerados. No son exonerados maliciosamente, son personas que perdieron un puesto que nunca tuvieron porque solo se les estaba pagando un sueldo para hacer acciones políticas, mientras a mi padre se le había sometido a un cargo inferior, se le había reducido su trabajo, manteniendo su sueldo, pero resulta que estaba en una bodega haciendo Cardex, que hoy día sería como computación, pero sin la importancia que la computación tiene. Esa realidad hizo que viviéramos un muy buen momento inicial, pero también tenía la otra parte. Los grupos de ultraizquierda seguían funcionando exactamente igual, e incluso con mayor fuerza en las universidades para adoctrinar jóvenes que fueran proclives al comunismo, a la instauración revolucionaria, a los actos subversivos. Eso ya comenzó a pasar en 1971. Ahí fue donde empezaron los muertos, ahí fue donde empezaron a asesinarse entre ellos. Viejo, explotaron bombas a gente en manifestaciones y niños murieron producto de las bombas que llevaban en sus mochilas. Y no fueron atentados de la CIA o de la ultraizquierda, de la ultraderecha, no, no, no. Esto pasó en ese minuto y fue muy violento. Y aquí tengo que hacer un paréntesis. Al momento de ser electo Salvador Allende, cuando estaba toda esta acción en el Congreso Nacional, un grupo de personas proclives al lado derecho, proclives al presidente Alessandri, idearon un plan de termocéfalo, de calientes de la cabeza, en donde planificaron crear un estado inestable con el secuestro del comandante en jefe del ejército, general René Schneider. Esta gente, un grupo pequeño, buscó plata, le dieron plata a los de la CIA, le pasaron plata, tan probado absolutamente que eso ocurrió así, y finalmente fueron a secuestrar al general Schneider para provocar una situación de tensión que trajera como consecuencia que el Congreso no eligiera a Salvador Allende. Cuando esto ocurre, ahí me puse, uno de los hombres llevaba una ametralladora, y al momento de intentar el secuestro, el general Schneider intenta defenderse, y el hombre con la ametralladora le disparó, lo dejó gravemente herido, y durante varios días, hasta después de la elección, se supo que él había muerto. La verdad es que yo creo que el general Schneider murió ese mismo día, y fue mantenido en secreto para que no afectara la elección final del presidente Salvador Allende. La persona que apretó el gatillo en los años 80, porque estuvo después en el exilio, era del PPD, era un hombre de izquierda. Hubo órdenes del MIR de infiltrar a estos grupos termocéfalos. Incluso en el diario El Siglo, incluso en medios como El Rebelde, del MIR, se dio clara historia de que ellos habían infiltrado los grupos y que ese hombre que mató al general Schneider era un hombre de izquierda, no un hombre de derecha. A ese nivel de inteligencia y de trabajo hacían las cosas. Muchos dicen fue Patria y Libertad. Patria y Libertad no existía en el año 70.
No existía. El Partido Libertario existió a partir del año 71 como movimiento subversivo de extrema derecha. Y además habían otros grupos. Se creó el movimiento Juan Millalonco. ¿Qué es lo que es Juan Millalonco? Era un grupo de acción armada de la democracia cristiana, de los jóvenes de la democracia cristiana, contra el gobierno de Salvador Allende. Estaba el comando Rolando Matus. ¿Pero de qué estoy hablando? ¿Movimientos subversivos? Sí, movimientos subversivos que tenían en un momento determinado la acción de defender a las personas en las marchas. Y Rolando Matus le pertenecía al Partido Nacional. Es decir, se empezó a calentar el ambiente y a crearse un estado revolucionario paralelo al buen momento económico, que era el gastar la plata y gastar la plata. Ese gastadero de plata implicó baja en las reservas e implicó en un momento prácticamente la paralización del país durante el año 1971-72. El país empezó a tener grave crisis. ¿Por qué? Se estatizó la banca privada. Los bancos pasaron a ser todos del Estado. Las empresas grandes, Luchetti, Carozzi, empezaron a ser nacionalizadas, tomadas por sus trabajadores. El problema está en quién las trabaja. Porque para tú trabajar en una empresa necesitas buenos intelectos en el manejo de la empresa, el área de marketing, el área comercial, el área de producción y evidentemente a los trabajadores trabajando. Se tomó el campo, se tomaron miles de campos, miles de terrenos que estaban utilizados y que eran absolutamente productivos. Y la gente tenía que trabajarlo, no hay un problema. Cuando te están tirando plata, cuando te están pagando sueldo, la gente dejó de trabajar. Perdonen la palabra, pero el campo se fue a la mierda. El campo dejó de producir. Comprar una papa en una feria era como sacarse un premio, el loto. Tener productos nacionales era una fiesta porque realmente tú encontrabas azúcar y los paquetes de azúcar que los comprabas en paquetes sueltos, eran bolsas grandes, donde tomaban una cosita metálica, una puruña, tomaban el azúcar, te la pesaban en diario, después te lo envolvían y eso te entregaban, porque no había azúcar envasada. El aceite, viejo. El aceite venía en tambores, había una maquinita que tú veías como subía el aceite. Tenía que llevar tu botella. Te la cargaban en botella, el aceite envasado no existía en Chile. Ah, no, pero bueno, ¿de qué país estamos hablando? De un país Sí, con la harina también. Yo me acuerdo cuando niño la harina se compraba sí, iba y tú sí, y te entregaban los jóvenes hoy día creen que Chile siempre fue igual. No, señores, Chile no fue igual. Chile era un país pobre, ratón, perdón. Yo amo mi patria. La amo con toda su historia. Las amo desde las invasiones incas en 1400, las amo desde el establecimiento de los pueblos originarios, Picunche, Huilliche, Mapuche, Pehuenche, los Onas. Desde esos pueblos anteriores a ellos, este Chile es maravilloso. Pero yo tengo que reconocer que éramos un país de porquería, que no le importábamos a nadie, viejo, un país pobre, un país ratón, que teníamos dos clases sociales muy marcadas. La gente que tenía mucho dinero y la gente que no tenía dinero. Existían dos clases sociales. La clase media prácticamente no existía. La clase media existió después con el desarrollo económico. Porque una de las cosas principales que produce el desarrollo económico es que haya gente con más dinero que mejora su calidad de vida. Hoy día la gente piensa, ¿dónde va a arrendar? ¿Dónde va a vivir? ¿Dónde va a obtener su casa propia? En esos años no había ninguna posibilidad de vivir en una casa propia. Ninguna. La gente no podía tener auto. Hoy día uno va a una población, a la Pincoya, a la Bandera, perdón, y la gente tiene auto. Casi todos tienen auto, tienen moto. Eso no era posible, no era soñado. El gobierno de Salvador Allende vivió una época muy difícil y la profundizó aún más. Este estallido social, esta toma de las empresas a través de la revolución socialista, provocó un empobrecimiento gigantesco del país. Provocó que no existieran buena calidad en la distribución de alimentos y en la producción de alimentos. Empezó a llegar azúcar de Cuba, empezó a llegar chancho de China, el chancho chino que venía en una cuestión metálica, y tú lo que había era más malo que era malo la porquería. Los pollos no eran pollos de 2 kilos, kilo y medio, no, eran pollos de prácticamente palomas. Era muy penoso ver cómo nuestro país se hundió en un sistema económico absolutamente totalitario que es propio de los países socialistas. Disculpen la comparación, pero es propio de los países socialistas. Mala calidad en los alimentos, pocos alimentos y más encima los enemigos del comunismo, principalmente Estados Unidos, empezó a pasar billete también para que los opositores tuvieran dinero para efectuar sus acciones, desde el sentido democrático de actuar culturalmente a través de los diarios, los canales de televisión, los medios de comunicación, que en esa época eran distintos a los nuestros, y también la extrema izquierda recibía, pero importantísimos dineros de empresas e instituciones que manejaba la Unión Soviética y Cuba, a través de los cuales, por ejemplo, una empresa constructora
KB, no me acuerdo, DK, que tenía el nombre, donde eran todos soviéticos y venían a entrenar gente para la guerrilla y ellos recibían dinero y estos dineros también llegaban al gobierno. Evidente, o sea, habían platas extranjeras de la Guerra Fría, tanto de la extrema izquierda como de la extrema derecha, para poder ejecutar una acción. Y esa acción provocó incluso en un momento que fue secundario el desabastecimiento, porque el desabastecimiento fue real. La gente ya en el año 1972 tenía que hacer cola para comprar aceite, tenía que hacer cola para comprar pan todos los días, tenía que hacer cola para comprarse un pollo, porque más encima el gobierno cuando se vio acogotado, cuando vio que ya no podía hacer nada, adivinen lo que hizo. Llamó a militares, llamó a los militares para que ellos fueran sus ministros y le entregó el Ministerio del Interior, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Hacienda a gente de la Fuerza Aérea, gente de la Armada, gente del Ejército. Y esas personas como militares, totalmente fuera del campo político, pero cuidado, la mayoría sin conocimiento del campo ideológico, cayeron en la trampa de empezar a actuar de parte de un movimiento totalmente totalitario. Este fue como un acto desesperado de Allende, cuando vio que estaba pasando. Se estaba causando una exacerbación y no estaban listos para la guerra civil. No estaban listos. Ellos decían que no la querían, pero eran los únicos que la preparaban. Ellos preparaban la guerra civil. Entonces, cuando ocurre esto, el general Bachelet, de la Fuerza Aérea, es nombrado director de las juntas de abastecimientos y precios, tan famosas en Cuba, tan famosas en Venezuela, y en Chile las generan para justamente tener a la gente inscrita en sus registros y darle los alimentos que el gobierno quiere, no los alimentos que uno quiere o puede comprar, sino que dominar por el estómago a la gente. Y fue el general Bachelet el que dirigió y trabajó esa parte. Es lamentable, pero Chile tenía un desabastecimiento. Chile tenía hambre y había gente con pobreza suficiente para decir que sí había hambre. Esa situación económica fue la que exacerbó absolutamente los estados entre las personas que tenían una vida normal y los que ya estaban realmente en un estado crítico, que es de las clases medias de ese momento, que eran prácticamente el 70% de la gente pobre, y ellos fueron los que en un momento empezaron a hacer esta crisis y irse contra el gobierno de Salvador Allende. Ejemplo de esto, los mineros del cobre. El cobre estaba absolutamente alineado con el presidente Salvador Allende y con el trabajo que había hecho el presidente Frei para nacionalizar la gran empresa del cobre. La mediana minería y la pequeña minería nunca se nacionalizó. Cuidado, cuidado. Ahí hay un gran engaño cuando hablan de la nacionalización del cobre. Se nacionalizó solo las grandes empresas. Entonces, cuando eso ocurre, los mineros estaban absolutamente en favor del presidente Salvador Allende. El año 1972, los mineros del cobre, encabezados por distintos dirigentes, de los cuales finalmente Guillermo Medina se levantó como uno de los principales, se pusieron totalmente en contra del presidente Salvador Allende. Es decir, era tal la pobreza, era tal la miseria, era tal la violencia, era tal la cantidad de muertos. Estamos hablando de cerca de 200 o 250 personas asesinadas por agentes del Estado, sin ningún juicio posterior. E incluso más, gente que cayó detenida, tanto en esa época como posteriormente en el gobierno de las Fuerzas Armadas, fueron indultadas. A pesar de haber sido juzgados y condenados a 40 o 60 años de cárcel, fueron indultados posteriormente. Entonces, hay una comprensión que tenemos que hacer clara. Estábamos en una guerra civil. Estábamos en un estado donde la gente ya no podía seguir viviendo de esta manera. Un titular un día dijo: hay que dormir con un ojo abierto. O en otro titular decía: solo Dios sabe si vuelvo. De eso te quería preguntar, ¿en qué momento tal vez la población común y corriente empezó a ver que esto ya no daba para más? Porque en algún momento esto tiene que haber cambiado el chip y haber dicho de lo que se veía bonito, sabes que ya esto ya no es tan bonito y ya esto ya no da para más. ¿Hubo algún momento que se diera esto, no? Sí, sí, hubo dos momentos. El paro de los transportistas en 1972, el paro de octubre de 1972, es uno de los ejes que marca el comienzo del derrocamiento del presidente Salvador Allende. Además, marca al gobierno en la violación de la Constitución y las leyes. Empezaron las torturas a los periodistas, los secuestros a los periodistas, y me refiero a torturas ejecutadas en los cuarteles de investigaciones de Chile, que en esa época tenía otro nombre, Área 15, creo que se llamaba, investigaciones se llamaba Área 15, en esa época usaban unos autos verdes con un farolito verde encima. Ellos detenían periodistas, detenían a los dueños de los medios de comunicación y los torturaban con electricidad.
Eso fue público en el gobierno de Salvador Allende, o sea, eso no fue público después, ni se contó en un libro. Eso pasó y salió en los medios y la gente salió diciéndolo. Empezaron las clausuras de las radios que hablaban en contra. Radio Presidente Balmaceda, Radio Sargento Candelaria, Radio Minería, Radio Portales, Radio, etcétera. Radio Cooperativa Vitalicia, clausuradas legalmente, violando la ley, pero legalmente según el gobierno, para que no pudieran hablar más contra el gobierno. Esos actos se empezaron a llevar hasta que el año 1973, en el mes de marzo, se realizó la última elección democrática de esa época, en donde eran elecciones parlamentarias. Y fíjate que ocurrieron dos cosas. Primero, los números hay que tener mucho cuidado, porque aproximadamente el 57% votó en contra del presidente Salvador Allende y un 43% a favor. Pero se demostró durante el gobierno de Salvador Allende que hubo un fraude electoral que ya había ocurrido el año 70, pero que no se había dado la importancia suficiente. Y en eso el 10%, entre un 8 y un 10% de los votos eran falsos. Por ejemplo, habían cientos, si no miles, cientos de personas que vivían en el Parque O'Higgins. Y esas personas nunca existieron. Y nadie vivía en el Parque O'Higgins. Y fueron a votar. Y esos votos obviamente fueron para Salvador Allende. Esa elección indicó que el 67% de la población chilena votó en contra de Salvador Allende. El 67%. Pero también indicó que el 33% votó a favor, por lo cual habían descendido sus niveles y aún a pesar de las presiones y de las manipulaciones que hubo, había disminuido la votación en favor del presidente Salvador Allende y lo puso entre la espada y la pared. En ese momento es cuando empiezan los planes, principalmente ejecutados por la inteligencia cubana y el presidente Fidel Castro, de mandar a sus oficiales de inteligencia a permear, a infiltrar las Fuerzas Armadas chilenas, con gente de las Juventudes Comunistas, con gente del MIR, en la cual muy pocos lo lograron hacer, menos de 30 o 40 personas en la Armada, pero varias decenas, quizás hasta centenares de algunas personas que estaban en el ejército, y también una cantidad importante en Carabineros de Chile. Esta gente empezaba a infiltrar las instituciones, desde las oficialidades, las suboficialidades y las tropas, y empezaban a establecer el camino de la revolución con la búsqueda del poder dentro de las instituciones. Porque el golpe de Estado venía, el golpe de Estado era inminente, y eso empezó a ocurrir a partir de la pérdida de esta elección con un fraude electoral, que fue en marzo de 1973, y ya en abril comienza el Estado revolucionario, Fidel Castro empieza a mandar armas, viene Piñeiro, que era jefe de inteligencia, trayendo gran cantidad de armas que entraron por Chile, que entraron, perdón, en aviones de Cubana de Aviación por el aeropuerto de Pudahuel, y que están todos los registros de cómo llegaron esas armas ilegales. Todos los guardias, cuando uno ve a la escolta del presidente Salvador Allende, la Guardia Armada del presidente, los GAP, con esos fusiles AK 47 son ilícitos, son ilegales, no entraron legalmente a Chile, solo entraron. Y se fueron a manos de gente que pertenecía, en algunos casos, a investigaciones, pero la gran mayoría de esas personas eran miembros del MAPU, el Movimiento Agrario Popular Unitario, eran miembros del MIR, eran miembros de la extrema izquierda, y era gente absolutamente convencida de que la revolución armada era el único camino para instaurar, por primera vez, el sistema comunista en el país. A eso nos estábamos dirigiendo. Oye, Alberto, y ya para ir terminando, está pillando el tiempo. Estamos ya casi llegando al día D. ¿En qué momento? Porque muchos mitos y gente que nos cuenta de esa época dice que el golpe de Estado se pidió. ¿Cuándo se empezó YouTube, la gente con tu conocimiento empezó a darse cuenta de que era necesario un golpe de Estado? Fue, sinceramente, no fue un acto propiciado por los grandes poderes internacionales, fíjate. La CIA estaba absolutamente intervenida en Chile. Los grupos de inteligencia de Estados Unidos estaban muy infiltrados en Chile, principalmente en la Armada. Pero ese pensamiento empezó cuando el mismo presidente Salvador Allende, después de que sacó a los militares de su equipo de trabajo, empezó a cambiar a los comandantes en jefe porque se oponían a su acción. El general Luis Danjó en la Fuerza Aérea. Y la gente empezó a gritar en las manifestaciones: con un barco y un avión salvaremos la nación. Es decir, era un acto popular, la gente ya no quería más.
La gente no quería tener más grupos subversivos, no quería tener más violencia en las calles. Uno dice una manifestación en la calle. La manifestación en la calle, por ejemplo, era normal terminar a balazos. Era normal que los mineros lanzaran cartuchos de dinamita. Sí, cartuchos de dinamita en plena calle. El día 10 de septiembre de 1973, 3 trabajadores, 3 camioneros chilenos fueron asesinados por agentes del Estado, por miembros del partido de la izquierda, de Salvador Allende. 3. ¿Alguien se acuerda de esos nombres? Sería bueno tenerlos en un recuerdo porque ellos murieron por la libertad de Chile. Y murieron el 10 de septiembre, no a manos de un grupo sanguinario de militares que estaban cocinándose a la gente, sino que dentro de un sistema revolucionario fueron víctimas de esa odiosidad que nosotros llamamos el gobierno de Salvador Allende, que cayó en la ilegalidad absoluta. El Congreso Nacional, la Cámara de Diputados, estudió los antecedentes, los entregó en un momento con un llamado, pero absoluto, a que el gobierno estaba fuera de la legalidad vigente. Y esa fuera de la legalidad fue lo que provocó que se enviaran cartas al Congreso Nacional, a los miembros de las Fuerzas Armadas y a la Corte Suprema para indicar que se estaba violando la ley. La Corte Suprema, a condición de esto, también ejecuta una acción donde declara que el gobierno está en la ilegalidad, cayendo en la ilegalidad al violar la Constitución y la ley. Y todo eso ocurrió en el gobierno de Salvador Allende. Entonces, comprendamos que el país estaba hambreado, lleno de colas para comprar un balón de gas de cuadras, 3, 4, 5 cuadras. Lo que ha ocurrido ahora con la pandemia es nada, es un chiste. Es un chiste, es una broma comparado con lo que ocurrió el año 73 con el presidente Salvador Allende. La violencia en las calles, el odio que había, odio parido, porque las armas se empezaron a distribuir. Había gente. Mi mamá trabajaba en comunicaciones en el Hotel Carrera. Ella tenía una amiga, Judith Ponce, y Judith Ponce era una persona de izquierda, y un día fuimos ahí en la zona de la feria, fuimos a la casa de ellos a un asado, y la verdad es que producto del Chagueli, el marido de Judith nos contó a todos que ellos tenían en la terraza, en el jardín debajo de las plantas, tenían un hospital de campaña completo para la guerra. Ellos estaban listos para la revolución. Wow. Y esto estoy hablando del gobierno de Salvador Allende. Y no lo dijo como gracioso, así un chiste. No, lo dijo en serio. Al lado de mi casa, Arturo Prat con Tarapacá, en los talleres gráficos Smirnoff, el año 73, después del 11, se encontró el día 16 de septiembre en un allanamiento un arsenal con 2 cañones de 105 milímetros, con ametralladoras Carl Gustav, que no las ocupaba ninguna institución armada de Chile, con granadas de mano y con municiones. Y lo que es peor de todo, con unos cuadernos, unos libros gruesos, como estos libros de actas que usan con unas tapas gruesas, azules, me acuerdo. Los militares las sacaron, las tiraron encima de una camioneta C-10 y las abrieron y abrían los ojos los milicos y la gente de la Fuerza Aérea y Carabineros que estaban ahí. Y cuando ellos de repente estaban todos los vecinos mirando, típico, nosotros la familia Miranda, viejo, no teníamos nada que hacer, entonces estábamos todos mirando qué ocurría y de repente empiezan a llamar gente. Oigan, ¿quién es fulano de tal? ¿Quién es fulana de tal? Y la gente decía, mire, yo soy, mire, usted vive en tal parte, su carnet es tanto, usted trabaja en tal parte, sale a tal hora, van a la página principal y dice lista para eliminación. Aquí no es que se iban a eliminar a los altos mandos del ejército en una comilona en el Palacio de la Moneda. Aquí se iba a matar a la población chilena, donde los documentos que tenían, por ejemplo, para el Plan Z, tan desmentido, que eso no existió, eso jamás pasó, por favor, eso es irreal. Bueno, eso fue tan real que el que lo hizo hoy día hace declaraciones. Un cubano declara que él escribió el documento. Y ellos te estimaban entre 250.000 y 500.000 personas que iban a morir en la revolución. Y eso antes del gobierno militar. Por lo cual, evidentemente, las armas estaban, los campos para preparar las acciones de entrenamiento estaban. Nosotros vivimos en peligro. Estábamos a punto de morir. Mi familia, gente pobre, gente humilde, mi humilde nombre estaba en esa lista. Por ejemplo, muy vívido, el 16 de septiembre del año 1963, yo vivía en Arturo Prat con Tarapacá, pleno centro, una cuadra del Instituto Nacional, a 3 cuadras del Ministerio de Defensa, a 4 cuadras del Palacio de la Moneda. Ahí, en donde las papas queman, en un cité. Bueno, al lado de mi casa, al lado del cité donde yo vivía, estaban los talleres gráficos Smirnoff. Esos talleres gráficos donde se hacían después los cuadernos búho. En el estacionamiento, bajo una pequeña capa de cemento, habían armas. Llegó un equipo de carabineros
principalmente de la Fuerza Aérea, que hicieron el allanamiento en el lugar y encontraron 2 cañones de 105 milímetros con municiones. Encontraron ametralladoras Carl Gustav, que no las usaba ninguna institución armada de Chile. Encontraron municiones, granadas de mano, pero más impresionante y más doloroso, encontraron unos libros grandes, unos de estos tipos como de acta que usaban los contadores, una cuestión gigante con unas tapas azules, pero grande, viejo, grande. Y cuando sacaron estos libros, los tiraron encima del motor, de la tapa del motor de las camionetas C10 que estaban ocupando los militares. Abren y los gallos empiezan a leer. Y de repente empiezan a decir, con la familia Miranda, viejo, porque tú sabes que la familia Miranda no se pierde ningún show. Entonces, en esa época todos querían saber qué pasó y qué dijo y todo. Claro. La gente estaba alrededor mirando, no había una prohibición, no te creas que los milicos te estaban apuntando, no, estaban resguardando y la gente estaba ahí, los vecinos. Y de repente uno de las personas que estaba ahí, desconozco quién era, agarra los libros y empieza a ver. Y de repente empieza a nombrar gente. Bueno, nombrar gente que uno no conoce, pero de repente nombró a una persona, a dos, a muchas personas que sí estaban ahí. Entonces una de las personas se acercó, que vivía casi cerca de la calle Cóndor, a una cuadra y media, y dice: usted se llama tanto, usted vive en tal dirección, usted trabaja en tal parte, usted sale a tal hora, usted llega a tal hora, sí, mes. Le cierra el libro, abre la primera tapa y dice: lista para eliminación. Y eso era parte de los movimientos comunistas, de las juventudes comunistas que estaban preparando el Plan Z. El Plan Z fue total, completa y absolutamente real. Hoy día tenemos las declaraciones de gente que escribió el documento. Y esa gente que escribió el documento lo dice. Donde las bestias de la ultraizquierda iban a matar al pueblo chileno, no a los comandantes en jefe en una comida bonita en el Palacio de la Moneda. Iban a matar a la oficialidad, a la tropa, el 19 de septiembre, y nos iban a matar a nosotros, los libres, en las calles, en nuestras propias casas, porque éramos contrarios a su opinión y a su pensamiento socialista, y éramos absolutamente contrarios a la imposición de una dictadura comunista en Chile. El nombre de mi abuelo, Pedro García Cascajo, el nombre de mi madre, Mercedes García, el nombre mío, con poco más de 12 años, 13 años recién cumplido, estaba en esa lista. Yo soy una de las víctimas de esa crueldad socialista y por eso jamás voy a ser parte de ello, porque no lo acepto, porque yo habría muerto asesinado producto de que esta gente, seguidora de Salvador Allende, seguidora de la revolución, imponían su guerra civil e imponían su sistema totalitario como hoy día lo vive Cuba, Venezuela, Nicaragua, y lo vivieron muchas naciones en esa época, como Vietnam y como la Unión Soviética, que era el eje de este campo malísimo, fracasado económicamente, destructivo de la humanidad en el pensamiento de la libertad. Nosotros como personas libertarias tenemos que exponer la verdad y tenemos que decir la verdad. No porque algunos digan que eso no ocurrió. El propio autor, un cubano, escritor del Plan Z, hoy están sus testimonios, hechos libremente, porque el gallo dice: yo escribí ese documento, yo hice el Plan Z, y como él, se demuestra toda la acción de gran cantidad de gente que quería el término de la democracia el 19 de septiembre de 1973. Habían operaciones secundarias que iban a hacer en la zona minera de Antofagasta, que iban a hacer en la zona agrícola del sur, en la zona de Curicó, donde el Plan Z iba a empezar a actuar antes del 19 de septiembre. Es decir, estábamos a puerta de terminar la democracia y de empezar una guerra civil para establecer una dictadura comunista en Chile. Bueno, después ya viene el tema del golpe militar, pero eso lo vamos a dejar para el próximo programa. Te dejamos ya amarrado, Alberto, para que nos sigas contando lo que viene, lo que viene del gobierno militar y partiendo del golpe militar. Agradecerte por tu tiempo, por contarnos la historia tal como fue de una persona que vivió esa época, porque los libros cuentan muchas cosas, los medios de comunicación cuentan muchas cosas, pero la gracia es saber las personas que vivieron esa época, cómo fue realmente el vivir en esta época. Muchas gracias, Alberto, muy agradecido. Te dejo para que te despidas de la gente que nos está viendo. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias, amigas y amigos. La verdad que estoy muy contento de que podamos realizar estas actividades de diálogo. Te agradezco el trabajo, Pepito. Muchas gracias por tu pega igual. Y a todos, las mejores de las bendiciones, que tengamos un gran Chile, construyamos algo, no deconstruyamos ni permitamos que nos destruyan la democracia. Hagamos lo correcto. Trabajemos ideológicamente y construyamos un país mejor. Bendiciones, nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias a ti, Alberto. Y a todas las personas que nos están viendo, no olviden ponerle, si es que les gustó el programa, ponerle un me gusta y suscribirse y compartir a todas las personas que
que deseen. La Curva Correcta es tu nuevo proyecto, espero que les guste y nos vemos en la próxima oportunidad, todos los jueves a las 20 horas.